El más reciente informe de las Naciones Unidas sobre la migración da cuenta de un aumento en el número de personas muertas en rutas migratorias irregulares durante 2021. 4.470 personas, incluyendo niñas y niños, fallecieron este año mientras transitaban hacia otro país. Un registro que lleva a la Organización Internacional de Migraciones desde 2014. Desde entonces, más de 45.000 personas han perdido la vida en búsqueda de un destino mejor. Los últimos informes preliminares de las Naciones Unidas alertan del aumento de personas fallecidas en los procesos migratorios. Según estos datos, sobre las 4.500 personas habrían perdido la vida durante el año 2021 tratando de migrar, es decir, en su proceso migratorio. Además, las autoridades alertan de que esta cifra podría aumentar porque a veces los resultados y las informaciones que ofrecen los estados suelen demorarse varias semanas, incluso meses. Además de eso, la situación es preocupante porque las asociaciones y organizaciones en defensa de los derechos de las personas migrantes alertan de la normalización de las muertes. Y es que en el último año la vida se ha cobrado la de miles de migrantes que hacían ruta tanto por Centroamérica como también en el Mediterráneo. En la Unión Europea, las fronteras externas no son los únicos puntos que buscan evadir los migrantes que utilizan vías irregulares. Aun cuando está vigente la libre circulación entre los países miembros, garantizada en el Tratado Schengen, muchos migrantes recurren a rutas alternas para cruzar internamente entre países. Uno de ellos es el paso por la cordillera de los Alpes, entre Italia, Alemania, Austria y Francia, en donde existe la tradición de los lugareños de ayudar a socorrer a cualquier persona que esté en peligro. Said, where are you going? Inshallah, Germany. And now where are you going now? Now? The border. Where? Where? Street. Going to France. Inshallah. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est comme un marin en mer qui ne veut pas qu'il y ait de gens qui meurent en mer, un montagnard il ne veut pas qu'il y ait des gens qui meurent en montagne. Et là il y a des personnes qui essayent de passer, qui sont en difficulté, qui sont souvent des personnes vulnérables, qui ne connaissent pas forcément le milieu montagnard et qui se mettent en danger sans le savoir. Et donc des personnes qui connaissent ce milieu vont marauder pour aller à leur rencontre et leur venir en aide. On était gelés, vraiment, on ne sent pas nos doigts, rien du tout, on avait beaucoup froid. Même on a pensé, même s'il y a la police, on voulait qu'ils arrivent la police pour que même on reste à la commissariat, ça fait moins froid, pour qu'on peut avoir le chaud. Ouais. Las acciones de los voluntarios que socorren a los migrantes es con frecuencia calificada por autoridades como cómplices con el tráfico de personas. Pero en la medida que las vías legales para migrar son obstruidas por los estados, las verdaderas redes de tráfico de personas cobran fuerza. En Afganistán, tras la caótica retirada de las fuerzas estadounidenses y la toma del poder por el Talibán, las organizaciones para el tráfico de personas se han robustecido ante la presión migratoria. و شما گفتم پاشیم دیدید تا 300 تا شماره ایرانی خودتون میدم شما دیشین اینجا در جا بگیم ما تجاوزی ما بارما ندارم ما تجاوزی به کارگری میریم بعد که گشت بیامد زمان هفته شاید 50 تا 60 تا بود الان زیاد است به یک هفته ممکن داره بی اون یک 3 ماه پیش اول طالبان ممکن داره 500 خونه به یک هفته ما برده باشه. ان شاء الله دیگه از اینجا رفتیم امروز میریم بعد او در توییتا میریم دیگه از رای پاکستان عبور کرده میریم با دیگه محل دیگه ایران ولایتاش گشتم تو میریم تو تهران بعد اون اونجا چه میشیم ان شاء الله امید داریم ما بریم ترکیه بعد از ترکیه ان شاء الله دیگه بزنیم دیگه کشورهای اروپایی. Los traficantes de personas cobran cifras astronómicas que ningún viajero estaría dispuesto a pagar si no fuera por la desesperación de abandonar su país de origen. Este joven de 27 años, natural del Líbano,
un país tradicionalmente receptor de refugiados y ahora convertido en generador de migrantes, tuvo que pagar 10.000 euros a un traficante que le ofreció llevarlo a él, junto a su esposa y 3 hijos, hasta la costa europea. En el camino, la embarcación naufragó con 70 personas a bordo y tuvieron la dicha de ser rescatados a tiempo por las autoridades libanesas. الفكرة اللي أنا فكرت فيها إنه عويش بس عويش هيك بس عم موت على البطيء هون، عرفت كيف؟ كنا قاعدين بمحل وفي عالم حكوا قدامنا إنه في طلعة إيطالي. جيت بعت هالأغراض بعت بيتي ورحت عند الزلمة اعطيته المسيات اللي طلبها مني. بعد ما اعطيته المسيات اللي طلبها مني قال لي بيوم كذا بدنا نلتقى بمحل. التقينا طلعنا بميكاب مشدر ونزلنا على المون بالليل الساعة شي 11 قلنا بتنزلوا على محل نهربوا عليه بنطلع بميكاب ووصلنا لهون، عرفت كيف؟ وطلعنا دغري من البحر من هون مشينا قبل ما نوصل على مي الإقليمية صار الجيش اللبناني يطاردنا، ضلوا يطاردنا لقطعنا مي الإقليمية، نحن قطعنا مي الإقليمية نقطع معنا اللانش من الساعة 4 الصبح، من 4 الصبح للساعة 8 ونحن عم نضعضع انه كرمال يجوا ياخذونا. وعم بيدفعوا مبالغ، يعني في ناس عم بتبيع بيوتها، عم بتبيع عفش بيتها، يعني لما عم بيمسكوهم ويردوهم لهون عم يرجع لهون ما عنده مكان يقعد فيه. يعني احد العائلات ياخذ معه 4-5 اولاد، بايع عفشه لا يقدر يروح يسافر. Cada día, miles de personas que buscan un futuro mejor en otro país arriesgan su vida en rutas irregulares. El 14 de diciembre, 7 migrantes murieron en un accidente de tránsito en Hungría, cuando el vehículo en el que viajaban se estrelló contra una casa mientras huía de un control policial en la frontera con Serbia. Kollégáim igazoltatni akartak egy autóst, amikor ő ezt látva megpróbált elmenekülni a helyszínről. Röviddel később egy háznak csapódott, majd pedig az autó felborult. A járműben 11-en utaztak, a sofőr és 10 illegális migráns. A migránsok közül 7-en a helyszínen életüket vesztették, 3-an pedig megsérültek, illetve a sofőr is sérülést szenvedett. Este accidente ocurre días después de otra tragedia registrada en México, cuando más de medio centenar de migrantes, principalmente guatemaltecos, murieron luego de que se volcara un camión que los transportaba en forma clandestina. El vehículo siniestrado trasladaba en 2 cajas alrededor de 160 migrantes de países centroamericanos y el conductor finalmente se dio a la fuga. El reporte preliminar hasta las 22 horas y está ratificado también a esta hora, se trata de 54 personas migrantes fallecidas y 105 lesionados. The International Organization for Migration today said that at least 54 migrants died in yesterday's truck death in Chiapas in Mexico. This is the single deadliest incident for migrants in Mexico since at least 2014, when IOM began documenting deaths of migrants. As a reminder, some 651 people died this year attempting to cross Mexico's border with the U.S., more than in any year since 2014. This increase is especially concerning because most data for this border region is reported only after the year ends. En los últimos 2 meses del año, esta tragedia en México se une a los fallecidos en Hungría y a los 27 ahogados en el Canal de la Mancha. Entre Francia y Reino Unido, todos producto de la utilización de rutas inseguras y vehículos inapropiados. Aunque organizaciones sociales reclaman que los recursos económicos tengan como prioridad la protección a migrantes y solicitantes de asilo, la tendencia de los estados es más bien la adquisición de costosos equipos militares que refuercen aún más los controles fronterizos. El comandante de la Guardia Fronteriza Europea en Dinamarca presentó hace pocos días su más reciente adquisición. So this is a Canadian-built Challenger 604 that the Danish aircraft has as its inventory, and we have missionized it. Now underneath you can see a black dome. In there is a surface search radar that can look at the surface of the sea and detect any vessels out there. So it'll look for boats out at sea.
Also in the back there's a FLIR. When you go around the aircraft and you can look, you'll be able to see we can extend the FLIR, a little camera that we can put down and it'll stay electro-optical and night infrared. Naciones Unidas presentó un balance de la Organización Internacional de Migraciones en el 2021, en donde destaca que 4.470 migrantes, incluidos mujeres, niñas y niños, murieron en rutas migratorias a lo largo del año. Según datos de la propia ONU, 45.400 migrantes han muerto en rutas irregulares en los últimos 7 años, cuando se comenzó a llevar un registro de este tipo de eventos. According to IOM, the number of deaths and disappearances had increased on many migratory routes across the world in 2021, including in Europe and the Americas. The UN agency says that with the case in Mexico, the migrant death toll in 2021 has surpassed 4,470 men, women, and children. The organization notes that globally the number of deaths this year is already more than the 4,236 totally recorded in 2020. According to IOM, more than 45,400 deaths have been recorded since 2014. And if this latest incident isn't a reminder for the world and for member states to agree on controlled and managed migration, it's unclear to see what is. La normalización de la muerte de miles de personas migrantes, la gran mayoría de ellos con el único propósito de brindar su fuerza de trabajo en los países de destino, es uno de los elementos que más preocupa a las organizaciones humanitarias. Aunque por una parte, la solidaridad de la población hacia migrantes y solicitantes de asilo es una constante. También aumenta la criminalización que algunos sectores políticos realizan de la migración, olvidando que los flujos migratorios han sido una constante en la historia de la civilización humana. Mientras mayor es el control migratorio, mayores son las víctimas. Es algo que ha ocurrido en los últimos puestos fronterizos y que además que se va demostrando con el paso de los años. Desde la llegada al poder de Joe Biden a los Estados Unidos, la realidad es que las personas migrantes veían una nueva esperanza tras la salida de Donald Trump. Sin embargo, más de 650 personas fallecieron en la frontera sur de los Estados Unidos y México durante el año 2021. La Organización Internacional de las Migraciones hace un conteo y alerta del aumento de estos fallecidos. Además de eso, aunque el presidente Joe Biden aseguró que iba a remodelar la situación migratoria y además las políticas migratorias, incluso ofreció derogar el plan Quédate en México, lo cierto es que ese plan sigue en marcha y son todavía muchos los migrantes que tienen que esperar en México para tramitar su solicitud de asilo para posteriormente llegar hacia los Estados Unidos. Muchos siguen todavía buscando y tratando de sortear las fronteras y los muros impuestos por el norte. Este es un nuevo episodio de la dureza a la que se enfrentan los migrantes centroamericanos en su travesía hacia la frontera de Estados Unidos. El pasado jueves 9 de diciembre, el estado mexicano de Chiapas registró un accidente de un camión en el que al menos 49 migrantes que viajaban en el remolque de este fallecieron. La mayoría de las personas que viajaban eran de países centroamericanos y viajaban hacinados en el vehículo junto a otras personas que resultaron heridas. El accidente se produjo cuando el vehículo chocó contra un muro presuntamente por exceso de velocidad. Agarró la vuelta y por el pesor de las personas que veníamos dentro y en la vuelta nos fuimos todos y el tráiler no pudo retener la fuerza de las personas, el peso, pues nomás ya se volcó ahí. De muertos tenemos contabilizados hasta ahorita 49. ¿Heridos? Pues venía a exceso de velocidad, eso sí me manifestaba una de las personas que llevábamos. Y pues bueno, lamentablemente pues ahí está el resultado. Cerca de 40 de los sobrevivientes estaban ingresados con múltiples contusiones en hospitales de la zona y eran los que salieron mejor parados. Los sobrevivientes contaron que la mayoría de los que iban en el camión eran de Guatemala y Honduras. Según las autoridades, habían también migrantes de Ecuador, República Dominicana y México. Los sobrevivientes salieron abriéndose paso entre la maraña de migrantes ya muertos o heridos. La verdad no sé, todo fue rápido. Cuando sentí ya estaba
fuera del camión. De un modo me aventó. Solo me lastimé el brazo. Y nos caímos y la gente se golpearon y hay mucha gente muerta y yo hay un poco nervioso, por eso que yo no me pegó un poquito nada, yo estoy bien, todo bien. Esta situación es solamente un reflejo de la crisis migratoria que se vive desde la frontera sur de México hasta la norte con Estados Unidos. Miles de personas llevan años huyendo de los países centroamericanos hacia el norte, con la esperanza de dejar atrás la violencia sistémica de sus naciones, la pobreza o las consecuencias directas de desastres naturales. Estas personas, por lo tanto, y ante la imposibilidad de poder acceder a México por la vía legal, se ven obligadas a acudir a caminos ilegales y peligrosos que están controlados por mafias y grupos armados. Su viaje hacia el norte está plagado de incertidumbres y riesgos. Y me siento tan triste porque la mayoría son de mi país y que no pudieron llegar hasta donde ellos querían. Quizás unos venían por, yo qué sé, por violencia, porque así como aquí, todos de este albergue, todos vienen por violencia, incluyéndome a mí. Entonces yo me siento muy triste porque no llegaron hasta sus destinos, sino que pues, lamentablemente pasó ese trágico accidente. La cosa fue de que hicimos 15 horas dentro de un furgón. 15 horas para que después nos dejen abandonados allí en Veracruz, nos dejaron abandonados y pues todos se alarmaron, algunos nos agarraron y pues algunos no, incluyéndome a mí que no me agarraron. El accidente tiene lugar cuando el flujo de migrantes que cruzan México ha crecido de forma considerable este año, tras la llegada a la presidencia de Estados Unidos de Joe Biden. La mayoría atraviesan el país clandestinamente y pagando a traficantes, pero algunos grupos volvieron desde hace meses a avanzar en caravanas con la esperanza de hacer el trayecto de manera más segura. A 5 días de que se registró el terrible accidente, las autoridades mexicanas informaron que subió a 57 el número de muertos. La comunidad de Secoja Quiché, uno de los departamentos de donde habrían sido la mayoría de los heridos del accidente y ubicada al occidente de la capital guatemalteca, es una muestra palpable de la pobreza y que explica por qué muchos buscan migrar en procura de una vida mejor. Algunos sobrevivientes del accidente vuelven a ese lugar por sus propios medios. Sin embargo, otros se encuentran desaparecidos, como es el caso de Juan Q. Mezquino. Sus familiares aún desconocen su paradero, por lo que la desesperación aumenta. Íbamos juntos en ese camión, él me dijo que ahí estaba sentado tu hermano, yo estaba parado, me contó él, pero cuando hicieron eso ya no lo vio, no se quedó, si él está vivo o está herido, porque ya no sabemos pues, porque... Ya solo esperamos que regrese en la casa, a que con caja, pero miramos que sí, lo enteramos. Pero ahorita ni sabemos si están hospitalizados, está grave o ya no reaccionaba. Yo le dije que no se fuera, cuesta mucho. Muchas personas que lo matan. Aunque uno quería hacer algo en la vida, pero de allá no se puede ir. Este accidente con migrantes en México ocurre días después de que Estados Unidos anunciara la reactivación de la política iniciativa introducida por el presidente Donald Trump, en la que se devuelve a todos los migrantes indocumentados que llegan a este país pidiendo asilo, exhortándoles a esperar en la nación latinoamericana hasta que se resuelva su situación. A pesar de que a principios de febrero del 2020, Biden instruyó al Departamento de Seguridad Interior que tomara acciones para poner fin al polémico programa Protección al Migrante, instaurado por su predecesor, el gobierno estadounidense reanudó el pasado lunes 6 de diciembre los protocolos de protección al migrante. El gobierno mexicano aceptó la nueva ejecución de la controvertida medida, debido a que Estados Unidos tomó en cuenta nuestras preocupaciones humanitarias, por lo que habrá cambios, expresó un importante funcionario de la Secretaría de las Relaciones Exteriores que participó en las negociaciones.
La reacción de las organizaciones que trabajan con migrantes no se hizo esperar. Criticaron que esta decisión, que califican de inhumana, solo aumentará el crimen y la violencia en los campamentos fronterizos. Diana León, migrante hondureña, manifiesta cómo se siente con respecto a la puesta en práctica de la política Quédate en México, debido a que las autoridades mexicanas informaron que tras la reactivación del programa, 2 migrantes, uno centroamericano y otro de Sudamérica, fueron los primeros solicitantes de asilo en ser devueltos por Estados Unidos a la mexicana Ciudad Juárez Norte. No, pues sería muy, pues de parte nuestra es terrible porque uno viene huyendo de su país, tratando de buscar una solución mejor, tanto como para su familia y por nuestra vida, y pues sería feo que lo regresen a uno. Inició el día de hoy con la recepción de las primeras personas. Sabemos porque ha trascendido de que han sido 2 personas las que han sido retornadas a través de esta frontera y vaya, debemos recordar que finalmente son casos detectados por parte de las autoridades norteamericanas que encontraron susceptibles de ser retornadas a esta frontera para esperar aquí su cita para ingresar en su momento nuevamente a los Estados Unidos a atender su audiencia ante la corte. Sabemos que al momento de ser retornados no nomás tienen que volver con los documentos que acrediten que tienen su cita pues en la corte, sino que además vienen con un certificado médico y desde luego ya para cuando arriban se les ha ofrecido la oportunidad de vacunarse por parte de las autoridades americanas. En las últimas semanas, el Instituto Nacional de Migración Mexicano localizó e interceptó varios camiones con cientos de migrantes a bordo en estados cercanos a las fronteras sur y norte del país. Entre enero y octubre de este año, más de 228,000 migrantes fueron detenidos por las autoridades mexicanas, casi un 64% más que en todo el 2020. Más de 82,000 personas fueron deportadas en este mismo periodo. Además, las solicitudes de asilo en México batieron este año récord histórico. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibió más de 123,000 peticiones de enero a noviembre de 2021. Aproximadamente 70,000 solicitantes de asilo se han visto obligados a aguardar en México a que llegue la fecha de su audiencia en una corte migratoria de Estados Unidos. Esto ha provocado el colapso de numerosos albergues y centros de migrantes que permanecen a la espera de que se solucione su petición de asilo en México. La filial mexicana de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, ha pedido alternativas y vías legales para la migración con el fin de evitar tragedias como esta. La vida es uno de los elementos más preciados. Sin embargo, parece que se normaliza la muerte en los procesos migratorios. Así lo alertan expertos y también organizaciones. Pero lo cierto es que, aunque las muertes siguen creciendo año tras año, las medidas parecen no ponerse en marcha. Las vías irregulares son consecuencia directa de la imposición de fronteras, de vallas que impiden el desarrollo y las rutas migratorias. En los últimos pactos migratorios se ha alertado de la necesidad de buscar acuerdos que garanticen vías seguras y legales para las personas migrantes, para aquellos que quieran buscar y tratar una vía segura para migrar, para ellos y para sus familiares. Sin embargo, pese a que en el artículo 8 de ese Pacto Mundial por la Migración, que fue firmado y ratificado por numerosos estados, se busca la necesidad de buscar vida frente a la muerte. Sin embargo, en muchos casos vemos como en la frontera sur de los Estados Unidos, pero también en la frontera sur europea, la vida sigue sorteando a la muerte, que se ha convertido en uno de los grandes elementos de los procesos migratorios año tras año. Así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Ahora le invitamos a que sigan en sintonía en Telesur y le invitamos también a una próxima semana aquí en Entre Fronteras.